La alerta de la salvación. Episodio de hoy. Odio a los cristianos. Un verdadero horror está invisible a los ojos del mundo. Y no se oye ni siquiera una palabra. Cada día, 8 personas son asesinadas a causa de la fe cristiana. 260 millones de cristianos viven en lugares en donde no pueden profesar libremente su creencia, en donde severamente son perseguidos y atacados. Por más que lo nieguen, ninguna fe es más odiada y perseguida que el cristianismo. La Iglesia del Señor Jesús ha sido blanco de la opresión desde la época de los apóstoles. No obstante, conforme el fin se aproxima, eso será cada vez más intenso y aterrador, y se extenderá a los 4 rincones de la tierra. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y cárceles. Seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Para muchos llega a ser difícil dimensionar esta cruel realidad. A final de cuentas, vivimos en un país donde aún podemos profesar nuestra fe libremente y hablar de Jesús sin ningún impedimento. Pero sigilosamente eso ha estado cambiando en todo el mundo. El cristianismo siempre fue el mayor obstáculo de las pretensiones de aquellos que quieren implantar sus intereses ideológicos, y por eso quieren destruir los valores bíblicos y morales a cualquier precio. El odio a los cristianos, que hasta entonces era velado, es cada vez más explícito, sin embargo disfrazado de libertad de expresión. El famoso odio al bien. El brasileño solo será libre cuando el último Bolsonaro sea ahorcado en las tripas del último pastor de la Iglesia Universal. #muerte a los evangélicos. ¿Es crimen? Todo castigo para los creyentes es poco. La verdad es que para muchos, los cristianos podrían ser extinguidos de la humanidad. Por todo el mundo, las iglesias están siendo quemadas y destruidas. En Chile, 2 iglesias cristianas fueron incendiadas, un acto criminal que en Brasil gran parte de los medios le restó importancia, llamando a los que prendieron fuego manifestantes. En Bolivia, el gobierno de izquierda de Evo Morales hace tiempo, a través de un nuevo código penal, criminalizó la evangelización en el país, bajo pena de 7 a 12 años de prisión, comparando a la fe cristiana con el crimen de tráfico y terrorismo. Las personas fueron a las calles, oraron en las plazas y después de una gran presión, la ley fue suspendida. Durante la pandemia vimos que ese odio solo aumenta. En varias partes, las iglesias aún no han podido reabrir. En China, la ayuda financiera que se les daba durante este periodo se la quitaron a los cristianos, obligándolos a negar la fe y cambiar las cruces por símbolos del Partido Comunista. Lo que sucede en China es solo una muestra gratis de lo que será el gobierno del anticristo en todo el mundo. Mientras muchos de los que se dicen cristianos, por cualquier motivo banal se ofenden y dejan la fe, al mismo tiempo hay cristianos sufriendo todo tipo de persecuciones, en lugares donde no pueden tener una Biblia, y cuando son descubiertos, son enviados a campos de trabajos forzados. Pero aún así no niegan su fe en el Señor Jesús. Pues como los cristianos del pasado, anhelan la verdadera patria que no está aquí en la tierra, sino en el cielo que Dios preparó para ellos. La recompensa eterna es infinitamente mayor que todas las ofensas, acusaciones e injusticias que sufrimos en este mundo. Pero solamente el verdadero cristiano, nacido del Espíritu Santo,
logra soportar hasta el fin. Durante esta serie recibimos muchos avisos de Dios. Vimos que un sinnúmero de señales bíblicas se están desencadenando casi simultáneamente en 2020. No espere una alerta más para entregarse a Él. Tal vez para alguien, esta sea la última alerta de la salvación.